Pasamos ahora a ver las estrategias de crecimiento externo, es decir, procesos en los que la empresa recurre a crecer sobre la base de actuar mediante la absorción o la cooperación con otras empresas. En este caso, diferenciaríamos, por ejemplo, las estrategias de crecimiento interno. En el caso del sector textil, sería más la propia de Inditex, a través de las tiendas Zara, donde el propio grupo textil va creciendo en base a los beneficios que va obteniendo. Y esto lo diferenciaríamos de una nueva grupo textil que se llama Uniqlo, que es japonés, que ahora ha abierto una tienda recientemente en Barcelona y cuya estrategia de crecimiento es radicalmente diferente. Es una estrategia de crecimiento externo. Este grupo textil recurre al crecimiento mediante la absorción, mediante apropiarse de empresas que ya están constituidas en los mercados nuevos a los que va. Pues si va a Europa, coge a una empresa textil italiana o francesa y demás. Bien, vamos a entonces abordar esta estrategia de crecimiento externo. En las estrategias de crecimiento externo podemos optar por la integración o por la cooperación. En el caso de la integración, consistiría en fusionar, absorber o participarse de otras empresas que no son la propia. ¿Cuál es la diferencia entre fusión, absorción y participación? En el caso de la fusión, las empresas, en el caso de la fusión pura, las empresas, dos o más, una vez que ocurre esta fusión, desaparecen y se integran en otra cosa nueva, en otra empresa nueva con una nueva denominación. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, del sector financiero, hace 20 o 25 años se vivieron procesos de concentración, procesos de fusión entre empresas, perdón, entre bancos, y no tenemos que ir hace 25 años, al inicio de esta crisis también se vieron procesos de fusión entre bancos, cajas de ahorro, que han ido dando fruto a nuevos intermediarios financieros cuyo nombre era desconocido hace unos años, como es el caso de Bankia, que integra Caja Madrid y otra serie de cajas de ahorro. Eso sería un proceso de fusión. En el caso de la absorción, lo que ocurre es que una empresa absorbe a otra, es decir, una empresa absorbe a otra y la absorbida pierde su denominación, es decir, desaparece. Los socios de las empresas absorbidas ya reciben acciones de la empresa absorbente. En el caso de la participación, una empresa obtiene participaciones en otras, ¿de acuerdo? De tal manera que es muy común en caso de grandes empresas que de esta forma invierten en diferentes sectores, formando holdings a través de una estructura donde hay una casa matriz, que es la empresa esta que compra participaciones en otras, y hay otras que son filiales, que son las empresas las cuales han vendido esa participación. Y pasan a ser controladas comercialmente o financieramente por la empresa que compra esa participación. Bien, estos procesos de integración pueden ser verticales u horizontales. En el caso de la integración vertical, las dos empresas que se fusionan o absorben o se participan formarían parte del mismo proceso de producción. Por ejemplo, en el caso de una agencia de viajes, un proceso de fusión vertical sería si la empresa agencia de viajes absorbe o se fusiona con otra que es un grupo de hoteles, o se fusiona y absorbe con otra que tiene grupos de transporte, de aviones, de autobuses. Como veis, estarían todas dentro del mismo sector, que sería el sector turístico, y formaría pues un trust en este caso, donde todas las empresas, donde el nuevo grupo sería un gran grupo dentro de un sector específico, ¿vale? Estos procesos de integración vertical podrían ser hacia adelante o hacia atrás. Si el proceso de fusión va acercando a la empresa hacia el cliente último, sería un proceso de fusión hacia adelante. Si el proceso de fusión va acercando a la empresa hacia sus proveedores, hacia la obtención de recursos, eso sería un proceso de fusión vertical hacia atrás. En el caso de la integración horizontal, consistiría en procesos de fusión o absorción entre empresas que no están dentro del mismo sector productivo, sino dentro del mismo sector económico. Un ejemplo de integración horizontal sería lo que hemos señalado, que se han dado dentro del sector financiero, entre cajas de ahorro, las cuales todas operan en el mismo sector y se dedican todas a lo mismo. No están dentro del mismo sector productivo, están dentro del mismo sector. Bien,
diferenciamos esta integración de la cooperación. En este caso se establecerían acuerdos de buena voluntad entre empresas diferentes, acuerdos para cooperar en diferentes áreas de la empresa, bien en materia productiva, bien en materia comercial, en materia financiera o formando franquicias. La franquicia es un acuerdo contractual por la que el franquiciador cede cosas diversas, cada franquicia es diferente, cede estos elementos, por ejemplo, la imagen de marca, la formación de los trabajadores, los propios trabajadores, las materias primas, diferentes elementos por contrato, cede la empresa franquiciadora al franquiciado. ¿A cambio de qué? A cambio del pago de unos royalties, de una parte del beneficio, una parte de los ingresos que obtiene la empresa franquiciada y queda a la empresa franquiciadora. Tenemos el ejemplo, hay 100.000 franquicias hoy en día, por ejemplo el Burger King, en la cual lo que ocurre es que el inversor que quiere tener un negocio y no tiene conocimiento sobre la gestión y la administración del mismo, lo que hace es comprar todo este conocimiento a la empresa franquiciadora y ahorrarse de esta forma toda esa incertidumbre y todo ese proceso de aprendizaje. El punto 5, dedicado a la nueva economía, lo podéis leer, es ameno, la globalización económica en el 5.1, la economía de la información en el 5.2, pero no vamos a recalcar en mayor medida el mismo, puesto que no suele ser objeto de preguntas en el caso que nos ocupa, que es el de las pruebas de evaluación. Bien, el punto 6, con el que acaba el tema, se dedica a la empresa multinacional. En este caso, hablamos de empresa multinacional, de una empresa que realiza una inversión directa en el extranjero en 2 o más países. En muchas ocasiones guardan una estructura, estas empresas multinacionales, de empresa matriz y empresa filial. La empresa matriz es la que opera en el país de origen y la empresa filial son las empresas que están en los otros países donde opera la empresa. Este cuadro os resume de forma importante, también os puede ayudar para el tipo de problemas sobre las ventajas y los inconvenientes de las grandes empresas respecto a las pymes que veréis en los problemas del aula virtual. Y como digo, os puede venir muy bien estas características para hacer ese tipo de preguntas, para resolver ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son las características de las multinacionales? Bueno, más o menos las sabemos todos. Generan resultados en más de un país por su propia definición, tienen mejor acceso a la tecnología, todo lo contrario de lo que hablábamos en las pymes, son empresas muy grandes, tienen una gran capacidad de financiación, lo contrario de lo que decíamos en las pymes, poder económico y social, un gran poder de penetración en el mercado, lo contrario de lo que decíamos en las pymes, ¿verdad? En fin, así podéis leer estas características y podéis señalar en el examen, bueno, pues 3 o 4 que sean las que os pregunten, las que consideréis más relevantes. Y nada más, hasta aquí el tutorial dedicado al tema 2. Espero que os sea útil. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.